Hola chicos, estamos esta vez en el video de la entropía en la segunda parte para presentarle un video tutorial de resolución de ejercicios acerca de la variación de entropía en los procesos termodinámicos. Empezamos con el primer ejercicio. Se tiene un mol de gas ideal que se expande mediante un proceso isotérmico a temperatura de 280 Kelvin, desde un volumen inicial de 1 litro hasta 20 litros. ¿Cuál es el cambio de entropía en las unidades de calorías sobre Kelvin? Para poder resolver este ejercicio se tiene que tener en cuenta que en un proceso isotérmico la temperatura permanece constante. Puede variar el volumen, puede variar posiblemente la presión, pero la temperatura va a ser constante. Para ello tenemos que recordar, por ejemplo, la relación que hay entre lo que es la presión y el volumen, sabiendo que ambos son inversamente proporcionales. Para ello, presión 1 por volumen 1 en una condición inicial es igual a presión 2 por volumen 2 en una condición final. De tal manera que al tener una relación entre el volumen inicial y el volumen final, va a ser equivalente a la presión final entre la presión inicial, por ser inversamente proporcionales. El modelo matemático que nos corresponde utilizar para este cálculo de la entropía es aquella que está relacionada justamente con la relación de los volúmenes, donde esto es igual a R por el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. Al reemplazar los datos tenemos 1,98, que viene a ser el valor de R que lo sacamos nosotros de tablas y que está en función justamente a las unidades en las que nosotros vamos a tener que expresar el resultado. En este caso, nos están pidiendo expresar la entropía en calorías sobre Kelvin. Entonces, el valor de R que vamos a utilizar nosotros va a ser 1,98 calorías sobre mol gramo Kelvin. Lo vamos a multiplicar acá por el logaritmo neperiano del volumen final, que son 20 litros, entre el volumen inicial, que es 1 litro. Y lo vamos a multiplicar por 1 mol. ¿Por qué por 1 mol? Porque ese es el valor que tenemos acá de 1 mol de este gas. Entonces se van a anular las moles con esta mol y nos va a dar pues las unidades de entropía, que es energía por unidad de temperatura en grados absolutos. En este caso, grados Kelvin. Entonces, el resultado es 5,93 calorías sobre Kelvin, la alternativa A. Vamos al siguiente enunciado. Podemos ver aquí que tenemos, en este caso, el problema 2 de 1 kilo de alcohol etílico que se va a enfriar desde 70 grados Celsius hasta 20 grados Celsius. Nos piden el cambio de la entropía en el proceso, para lo cual nos dan como información el calor específico del alcohol etílico, que es 2,84 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. Hay que tener en cuenta que este valor de calor específico sacamos de tablas, un valor dado que ya está incluso calculado de manera experimental en tablas. Para ello, el cálculo matemático que vamos a utilizar nosotros, de acuerdo al principio termodinámico de la variación de entropía, cuando existen cambios de temperatura, es equivalente a la capacidad calorífica o el calor específico, en este caso a presión constante, por el logaritmo neperiano de la temperatura final entre la temperatura inicial. Entonces, hay que tomar en consideración que la temperatura tiene que ser en grados absolutos, para lo cual nosotros tenemos que sumarle 273,15 grados adicionales para poder llegar a los grados Kelvin. Reemplazamos en esta expresión, que es 2,84 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por el logaritmo neperiano de la temperatura final, en el que hemos añadido a 20 grados Celsius, le hemos añadido 273,15 y me sale 293,2 Kelvin. La temperatura inicial son 70 grados Celsius, le adicionamos 273,15 y nos sale 343,2 Kelvin. Lo hemos multiplicado por 1 kilogramo, porque acá nos está hablando de 1 kilogramo de alcohol. Este kilogramo se va a eliminar con las unidades del calor específico, que está también por unidad de masa. De tal manera que finalmente yo voy a tener el resultado de la variación de entropía, en este caso negativo, para este enfriamiento en kilojoule sobre kilogramo. Entonces, la alternativa que le corresponde es justamente la alternativa B. Luego tenemos el siguiente problema, que justamente es muy parecido al anterior, donde nos habla de la variación de la entropía en un proceso de 1 kilo de agua líquida
que se encuentra a menos 10 grados Celsius y que va a pasar a agua líquida a 0 grados Celsius. Para lo cual la capacidad calorífica del agua obtenida de tablas es de 4,18 kJ sobre kilogramo Kelvin. Entonces, la expresión matemática que me relaciona justamente la variación de temperaturas en este proceso termodinámico a presión constante, un proceso isobárico, es equivalente pues a la capacidad calorífica a presión constante por el logaritmo neperiano de T sub 2 sobre T sub 1. Entonces, hay que tener en cuenta que acá se está trabajando con líquido. No es lo mismo trabajar con gases, ¿no? Porque ustedes podrían decir, pero profesora, cuando es con gases usted me dio una tabla si es monoatómico, diatómico o triatómico, claro. Pero eso es cuando se trabaja con gases. La capacidad calorífica, ustedes recuerden, ya es un valor determinado que depende del grado de atomicidad del compuesto gaseoso. En este caso estamos hallando la entropía, pero para líquidos. Entonces hay que relacionar bien el tipo de sustancia para también saber el valor que vamos a coger nosotros para la capacidad calorífica. Al reemplazar los datos tenemos 4,18 kJ sobre kilogramos, grados Kelvin, que es la capacidad calorífica extraída de tablas. Le vamos a multiplicar por el logaritmo neperiano de la temperatura final, en este caso 0 grados Celsius, al que le adicionamos 273,15 y llegamos a la expresión en Kelvin de 273,2, sobre la temperatura inicial, en este caso de menos 10 grados Celsius, que al sumarle los 273,15 nos da la expresión de 263,2 Kelvin. Lo multiplicamos por 1 kilogramo porque acá nos está diciendo justamente de 1 kilo de agua líquida. Entonces, este kilogramo se va a anular con las unidades del calor específico y vamos a obtener los datos de la entropía en kilojoules sobre Kelvin. Bien, chicos, espero que este video les haya ayudado un poco para poder entender cómo es que se utilizan los modelos matemáticos en el cálculo de la entropía en los diferentes procesos termodinámicos. Muchísimas